Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén todo bien, con la gracia de Dios. Aquí de nuevo para continuar con las clases que estamos dando, los frutos del Espíritu y cómo vencer el pecado. Pero no antes, vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Venimos delante de ti, Padre, para que seas tú guiándonos en todo lo que vamos a hacer e instruyéndonos para poder edificarnos según tu mensaje. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del amor contra el odio. El odio es un sentimiento muy fuerte, incluso más fuerte que el amor. ¿Por qué? Porque con las acciones que conlleva el odio, hacemos mucho daño a las personas. Entonces nosotros tenemos que evitar eso porque eso es un pecado. Hay algunas acciones que conllevan a estos sentimientos feos del odio, como la avaricia, la envidia, la ira. Todo esto conlleva a ese sentimiento de odio, el cual, como dije anterior, hace mucho daño a la persona. Hay personas que pisotean a otras con el fin de aumentar su ventaja. La mayoría de los animales cuidan de su propia especie, pero los seres humanos a veces no lo hacen. Nos ponemos celosos, enojados, incluso sin razón herimos a otras personas. Hay momentos en que alguien nos lastima y en vez de perdonar esperamos la oportunidad para hacerle daño y tomar venganza. Eso a Dios no le agrada porque es un pecado. O sea, tenemos que evitar todos esos sentimientos negativos. Vamos a ver en la historia de hoy. Esta historia está en Mateo 26, del 14 al 16. Vamos a leer. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me querréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bendito sea Dios. Vemos como este hombre se trata de Judas y el amigo era Jesús. No sabemos el motivo por el cual Judas tomó esta decisión de traicionar a Jesús. No sabemos si por celos, por envidia, podía ser por avaricia, porque la verdad Judas era de tanta confianza para Jesús que él era el tesorero. Entonces vemos cómo el enemigo usó a Judas. O sea, me imagino que en ese momento Judas no había orado, porque Jesús en ocasiones le decía a los apóstoles que tenían que orar para que no entraran en tentaciones. Y nos los dice a nosotros hoy también. O sea, debemos orar constantemente en todo tiempo para no entrar en tentación, porque el enemigo anda como león rugiente por encontrar a quien devorar. Y si lo encuentra débil, sin orar, entonces podemos caer fácilmente en la trampa del enemigo. Y eso es lo que Dios no quiere, sino que nos mantengamos firmes siempre, venciendo toda tentación. Vamos a ver qué nos dice el versículo de hoy, que está en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vemos cómo aquí Jesús nos confronta y nos llama mentiroso si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. Entonces Jesús nos pone este ejemplo, porque si nosotros no amamos a nuestros hermanos que vemos, entonces ¿cómo podemos decir que amamos a Dios?
y eso Dios quiere que nos amemos unos a otros con ese amor con que Él nos ama. Jesús más adelante aquí mismo en este versículo nos habla de algunas instrucciones que Él nos da para nosotros poder poner en práctica ese amor que Dios nos tiene. Veamos estas instrucciones que Jesús le da a los discípulos y claro, a nosotros también. Amen a sus enemigos. Amen a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Vemos aquí cómo Jesús, el mandamiento de Jesús. El mandamiento de Jesús es que Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, a los que nos odian también, que oremos por aquellos que nos insultan. También Jesús nos manda que ayudemos a aquellas personas que lo necesitan, en fin, y que seamos compasivos con ellos. En fin, este es el mandamiento que nosotros tenemos que llevar a cabo. O sea, si en verdad amamos a Dios, realmente Jesús es muy claro cuando nos habla del amor de Dios. Todas estas instrucciones que Jesús nos da son las que nosotros tenemos que llevar a cabo si realmente queremos hacer la voluntad de Dios. O sea, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así es que, y esto es la regla de oro. Y haciendo esto, amamos a los demás y no odiamos a nadie. Así que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Pajarito canta, dile al hombre que ya salió el sol. Pajarito canta, y démosle gracias al Creador. Tú sí reconoces, pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito le das alabanzas al Creador, le das alabanzas al Creador. Los libros